Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y es que vamos a desentrañar el misterio detrás de la peculiar relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, vamos a descubrir por qué Can Yaman, nuestro guapísimo actor turco, llama a Demet Özdemir, la bellísima actriz, jefa. ¿Qué se esconde detrás de este apodo? ¿Es simple cariño, respeto profesional, o hay algo más profundo? Prepárense para un viaje por sus carreras, su relación y los secretos que los unen. No se pierdan ni un detalle. Y antes de que comencemos, si aún no están suscritos al canal, les recomiendo que lo hagan ahora mismo. No se arrepentirán. Subimos vídeos como este cada semana, llenos de noticias, chismes y todo lo relacionado con el mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse nada. Bien, empecemos por el principio. Para entender por qué Can llama jefa a Demet, tenemos que remontarnos al origen de todo, la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o Día de Fama. Esta serie fue un boom en Turquía y en muchos países del mundo, catapultando a la fama internacional a Can Yaman y Demet Özdemir. En Erkenci ellos interpretaron a Can Divit y Sanem, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores. La química entre ellos era innegable y desde el primer momento, la conexión que transmitían en la pantalla era palpable. Pero más allá de la ficción, la serie también marcó el inicio de una relación especial entre Can y Demet, una relación que trascendió lo profesional y dejó una huella imborrable en sus vidas. La historia de Erkenci es, en esencia, un cuento de hadas moderno. Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, consigue un trabajo en la prestigiosa agencia de publicidad Fikri Arika. Allí se encuentra con Can Divit, un fotógrafo de renombre internacional y heredero de la agencia. Can, con su aura de misterio y su espíritu libre, cautiva a Sanem desde el primer instante. Sin embargo, su relación se complica por una serie de malentendidos, secretos y desafíos que ponen a prueba su amor. La trama, llena de romanticismo, comedia y drama, conquistó al público por su frescura y la autenticidad de sus personajes. La serie no solo destacó por su guión y su dirección, sino también por la impecable interpretación de sus protagonistas. Can Yaman, con su carisma y su físico imponente, encarnó a la perfección el papel de Can Divit, un hombre fuerte y sensible, con un pasado lleno de secretos. Demet Özdemir, por su parte, brilló como Sanem, una joven llena de energía, con un espíritu rebelde y un corazón enorme. La química entre ambos actores era tan evidente que traspasaba la pantalla, haciendo que el público se enamorara de su historia de amor. Pero Erkenci no solo fue un éxito en términos de audiencia y popularidad, sino que también se convirtió en un punto de inflexión en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. La serie les abrió las puertas a la fama internacional y les permitió consolidarse como dos de los actores más queridos y respetados de Turquía. Gracias a Erkenci, Can y Demet ganaron una legión de seguidores en todo el mundo, que siguen de cerca sus carreras y sus vidas personales. Ahora bien, centrémonos en el porqué del apodo jefa. En el set de Erkenci, Demet Özdemir no solo era la CEO protagonista, sino que también desempeñaba un papel fundamental en la dinámica de trabajo. Era conocida por su profesionalismo, su dedicación y su habilidad para liderar. Se involucraba en todos los aspectos de la producción, desde la actuación hasta la interacción con el equipo técnico y creativo. Era, en muchos sentidos, la jefa del set. Demet no solo se preocupaba por su propio trabajo, sino que también se involucraba en la organización y el buen funcionamiento de toda la producción. Motivaba al equipo, daba ánimos y se aseguraba de que todos estuvieran en sintonía. Se preocupaba por los detalles, por la calidad de las escenas y por el bienestar de todos los involucrados. Esta actitud de liderazgo y su capacidad para llevar las riendas del proyecto fueron evidentes para todos, incluido Can Yaman. La dinámica en el set de Erkenci era muy particular. El ambiente de trabajo era profesional pero también cercano y amigable. Los dos protagonistas se complementaban a la perfección, no solo en la actuación, sino también en su forma de trabajar y de relacionarse con los demás. Can, con su energía arrolladora y su profesionalismo, encontraba en Demet a una compañera con quien podía compartir ideas, preocupaciones y desafíos. La relación entre Can y Demet era de respeto mutuo y admiración. Ambos se esforzaban por dar lo mejor de sí en cada escena y por crear un ambiente de trabajo positivo.
Can valoraba mucho la dedicación de Demet, su talento y su capacidad para mantener la calma y la organización en el set. Demet, por su parte, apreciaba el profesionalismo de Can, su energía y su compromiso con el proyecto. Era común ver a Demet y Can hablando, ensayando y debatiendo sobre los guiones, los personajes y la forma de abordar las escenas. Demet se convertía en una especie de guía para Can, quien a menudo recurría a ella para obtener consejos y opiniones. Ella, con su experiencia y su conocimiento del personaje, le ayudaba a profundizar en la interpretación y a encontrar la esencia de Candy Beat. De ahí que el apodo jefa comenzara a ser utilizado por Can, de forma cariñosa y respetuosa, para reconocer la autoridad de Demet y su papel fundamental en el set. Este apodo no era solo un gesto informal entre compañeros de trabajo, sino que también reflejaba la admiración y el respeto de Can por Demet. Reconocía en ella a una líder nata, una persona talentosa y dedicada, capaz de inspirar a todos los que la rodeaban. Además, la confianza que ambos actores se tenían facilitó enormemente el rodaje. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos y compartían los momentos buenos y malos. La conexión que tenían era palpable, lo que se traducía en una mayor naturalidad y credibilidad en sus interpretaciones. Esta complicidad fue uno de los factores clave del éxito de Erkencicus. ¿Pero cómo sabemos todo esto? Pues a lo largo de la producción de Erkencicus, pudimos observar muchos momentos en los que Can hacía referencia a Demet como jefa. Ya sea en entrevistas, en redes sociales o durante las grabaciones, el apodo se convirtió en una especie de sello personal entre ellos. En entrevistas y ruedas de prensa, Can ha hablado abiertamente sobre su admiración por Demet. Ha destacado su talento, su profesionalismo y su capacidad para llevar el ritmo del set. Ha mencionado cómo Demet siempre estaba al tanto de todo, cuidando a los demás y asegurándose de que el trabajo se hiciera bien. Ha resaltado su capacidad para resolver problemas, para mantener la calma en situaciones de estrés y para motivar al equipo. En sus declaraciones, Can siempre ha mostrado un gran respeto y cariño por Demet. La ha descrito como una persona talentosa, trabajadora y con un gran corazón. Ha reconocido su importancia en el éxito de Erkencicus y ha agradecido su apoyo y su amistad. Los seguidores de la serie y de ambos actores, por supuesto, no tardaron en notar este gesto. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Algunos creían que el apodo era simplemente una muestra de cariño, mientras que otros veían en él algo más profundo. Lo cierto es que el apodo jefa se convirtió en un símbolo de la relación especial que existía entre Can y Demet. La química entre ellos era evidente tanto dentro como fuera de la pantalla. Y aunque en su momento hubo rumores sobre una posible relación amorosa, ellos siempre mantuvieron una postura profesional, dejando claro que su prioridad era el trabajo y el éxito de la serie. Sin embargo, la cercanía y la complicidad entre ellos eran innegables, y el apodo jefa se convirtió en una forma de expresar esa conexión especial. Ahora bien, profundicemos un poco más en el significado del apodo. ¿Qué hay detrás de este gesto que va más allá de la simple camaradería? Algunos fans sugieren que jefa también podría ser un guiño a la personalidad de Demet. Ella es una mujer fuerte, decidida y con una gran capacidad de liderazgo. Es conocida por su independencia y su dedicación al trabajo. Can, que siempre ha mostrado una gran admiración por las mujeres fuertes, probablemente se sintió atraído por esta faceta de Demet. Demet Özdemir siempre ha sido una mujer que ha luchado por sus sueños y que ha demostrado su valía en el mundo de la actuación. Ha trabajado duro para llegar a donde está y ha sabido mantenerse firme en sus convicciones. Su personalidad fuerte y su determinación son cualidades que Can admira y respeta. El apodo jefa podría ser una forma de reconocer y celebrar su personalidad. Podría ser una manera de expresar su admiración por la fuerza y la independencia de Demet. Podría ser un gesto de reconocimiento a su liderazgo y a su capacidad para inspirar a los demás. Después del éxito de Erkencicus, ambos actores continuaron sus carreras en diferentes proyectos. Can Yaman se consolidó como una estrella internacional, protagonizando series como Dolunay y By Day y llegando a países como Italia y España, donde su popularidad ha sido arrolladora. Sus protagónicos en series italianas como Viola come il mare han demostrado su versatilidad y su capacidad para conquistar a audiencias de diferentes culturas. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir y Sen Kalkapm, afianzándose como una de las actrices más queridas del país.
Su talento y su carisma la han convertido en una de las figuras más populares de la televisión turca, y sus proyectos siempre son esperados con gran expectación. A pesar de sus caminos separados, Can y Demet siempre han mantenido una relación cordial y de respeto. Aunque no siempre se les ve juntos en público, siempre se han demostrado apoyo y cariño mutuo. En varias ocasiones han hablado el uno del otro en entrevistas, destacando el buen recuerdo que guardan de su trabajo juntos y de la amistad que forjaron durante el rodaje de Erkencikus. El apodo Jefa sigue siendo un símbolo de su relación. Es un recordatorio de la conexión especial que existió entre ellos y de la admiración mutua que se profesan. Es un gesto que refleja la admiración de Can por Demet, su profesionalismo y su capacidad de liderazgo. Es una forma de reconocer su papel fundamental en el éxito de Erkencikus y en sus vidas profesionales. En resumen, el apodo Jefa no es solo un simple apodo, sino que representa la admiración, el respeto y la amistad que Can Yaman siente por Demet Özdemir. Es un reconocimiento a su talento, su profesionalismo y su capacidad de liderazgo en el set de Erkencikus. Es un gesto que refleja la especial conexión que existe entre ellos y que ha perdurado a lo largo del tiempo, incluso después del éxito de la serie. Pero, ¿qué más podemos deducir de esta relación? Es importante señalar que la relación entre Can y Demet, a pesar de la cercanía que proyectaban, siempre se mantuvo en el ámbito profesional y de la amistad. Ambos actores, con su profesionalismo, supieron separar la vida personal de la profesional, lo que les permitió mantener una relación sana y respetuosa. Es cierto que la química entre ellos era innegable, y que muchos fans soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre dejaron claro que su prioridad era su trabajo y el éxito de Erkencikus. Ambos tenían muy claro que una relación amorosa podía afectar la dinámica del trabajo y poner en riesgo el éxito de la serie. La madurez y la profesionalidad de ambos actores fueron clave para mantener una relación sana y respetuosa, a pesar de la fuerte conexión que existía entre ellos. Supieron separar sus emociones y mantener una actitud profesional, lo que les permitió crear una amistad duradera. La relación entre Can y Demet también nos enseña la importancia del respeto mutuo y la admiración en cualquier ámbito de la vida, ya sea personal o profesional. Cuando dos personas se respetan y se admiran, es más fácil construir una relación sólida y duradera. En el caso de Can y Demet, su admiración mutua se tradujo en un ambiente de trabajo positivo y productivo, lo que les permitió crear una serie exitosa y memorable. Su amistad, basada en el respeto y la admiración, ha perdurado a lo largo del tiempo, incluso después de que sus caminos profesionales tomaran rumbos diferentes. El apodo Jefa es solo un ejemplo de la profunda conexión que existía entre Can y Demet. Es una muestra de su admiración mutua, de su respeto y de su amistad. Es un gesto que refleja la importancia de la profesionalidad, la madurez y el respeto en cualquier relación humana. El legado de Erkencikus y la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir son un ejemplo de cómo el talento, el trabajo duro y la buena química pueden crear algo mágico. Su historia nos enseña la importancia de la amistad, el respeto y la admiración mutua, y nos recuerda que a veces, las relaciones más especiales son aquellas que se basan en el respeto y la admiración, más allá de cualquier romance. En definitiva, el apodo Jefa es mucho más que una simple palabra. Es un símbolo de una relación especial, de una admiración mutua, de una amistad duradera y de un éxito profesional compartido. Es un recordatorio de que en el mundo de la televisión y del espectáculo, el respeto, la profesionalidad y la amistad son valores fundamentales para crear algo verdaderamente memorable. Así que ahí lo tienen, amigos. Hemos desentrañado el misterio detrás del apodo Jefa. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Si les pareció interesante, no olviden dejar un comentario abajo con sus opiniones y lo que más les llamó la atención. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can y Demet? ¿Creen que el apodo Jefa es solo un gesto de cariño o hay algo más? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? Me encantaría leer sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.